Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como vemos, el título para el tema de este día es Vivir con un propósito. En los dos mensajes que hemos compartido anteriormente, vemos a un rey llamado David, un hijo de Dios, que en algún momento terminó pecando. En el otro mensaje vemos a otro que no temía a Dios y también pecó. Entonces vemos que un hijo de Dios peca y el que no es hijo de Dios también peca. Entonces se preguntarían, ¿qué hacer? Y la respuesta es el título de este tema, vivir con un propósito. Mateo 18:11 dice así, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En este día vamos a ver algunos ejemplos de hombres que vivieron con un propósito. Y ese propósito era agradar a Dios al 100%. Y nos vamos a centrar más en la vida de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús cuando caminaba en esta tierra, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, tenía un propósito. Y lo vemos claramente que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, había venido a esta tierra con el propósito de rescatar a la raza humana. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La fuerza de nuestro Señor Jesús para vencer era pensar en ti, hermano, hermana que estás escuchando, pensar en mí. Vamos a ver cómo es eso. Lucas 9, del 54 al 56, dice así. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, Jacobo que también es Santiago en otras traducciones. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. En esta ocasión dice que nuestro Señor Jesús viajaba hacia Jerusalén. Estaba haciendo su último viaje. Esa era la ocasión cuando iba a ser apresado y luego sacrificado por nuestra deuda de pecado. Pero iba a atravesar algún lugar de Samaria. Y dice que por ser los samaritanos enemigos de los judíos y al darse cuenta que nuestro Señor Jesús tenía intención de ir a Judea, dice que le negaron la entrada a esa aldea. Entonces los discípulos de nuestro Señor Jesús, Jacobo y Juan, se sintieron tan indignados de ver despreciar a su maestro, que para ellos sí era el Hijo de Dios y para nosotros lo es aún ahora, aunque para muchos judíos o la mayoría en ese tiempo no lo era. Entonces dice que por negarle la entrada a nuestro Señor Jesús, estos samaritanos, la indignación se apoderó de sus discípulos, de perdido de estos dos, Jacobo y Juan. Y sintiendo de que esto era de lo peor, despreciar al que solo bien les quiere hacer. Y dicen, Señor, ¿recuerdas lo que sucedió en el pasado con Elías? Los que conocen esta historia sabrán de que Elías hizo descender fuego del cielo para consumir a dos bandos de soldados en el Viejo Testamento. Entonces le dicen los discípulos, ¿quieres que hagamos algo similar a lo que hizo Elías? Y les dice nuestro Señor Jesús,
Ustedes todavía no han entendido el propósito. Ustedes todavía no entienden el motivo por lo que estoy caminando en esta tierra. He venido a rescatar a los que se habían perdido. He venido a rescatar a los pecadores. Y esa era la fuerza vencedora de nuestro Señor Jesús. Porque ahora vamos a ver cómo era tentado, cómo era despreciado, cómo era burlado. Y nunca cayó en pecado. Y también vamos a ver cómo la Biblia testifica de nuestro Señor Jesús cuando caminó en esta tierra. Que aunque nunca se le olvidó de dónde venía, y aunque siempre tuvo en cuenta que a ese lugar volvería a la diestra de Dios, cuando caminó en esta tierra fue al 100% ser humano. Pero ese ser humano que caminaba en esta tierra, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, tenía un propósito. Vivir con ese propósito era apartarse de todo lo que podría contaminarle con lo que es el pecado en este mundo. Mateo 4 del 1 al 11 dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesús también fue tentado. Dice que después que nuestro Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu lo impulsó al desierto, en donde estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Podríamos decir, ya se moría de hambre nuestro Señor. Y dijo Satanás, este es el momento en que lo venceré. Y le decía, si en realidad tú eres hijo de Dios, tú deberías tener poder para convertir a estas piedras en pan. Pero nuestro Señor Jesús le contesta al tentador, al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo propósito, aunque debería de ser el primero, vivir para agradar a Dios. Nuestro Señor Jesús vivía para agradar al Padre y vivía para el sacrificio de nuestra vida, que al final así lo cumplió. Así es que no era necesario usar el poder de Dios para probarle a Satanás que realmente era hijo de Dios, y lo es. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás, bien astuto. Está bien, le dice. Está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En eso estás bien. Pero dice que luego lo llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, en donde se encontraba el templo. Lo llevó sobre el pináculo. Según se entiende que el templo era de 3 niveles o de 3 pisos, como decimos aquí. Y en donde Satanás colocaba a nuestro Señor Jesús era hasta el último piso. Y el alero era esa
esa pequeña orilla que le dejan a los edificios, en donde exactamente alcanza para colocar la planta de los pies. Ahí tenía el diablo a nuestro Señor Jesús y provocándolo a que se echara abajo. En otras palabras le decía, si tú te echas de aquí abajo, no tienes de qué preocuparte porque tu Padre, Dios, enviará a sus ángeles para que sobre sus manos te lleven y tu pie no tropiece en piedra. Eso podemos encontrarlos en el Salmo 91. Pero el propósito de nuestro Señor Jesús era obedecer al Padre. El propósito de nuestro Señor Jesús era darnos salvación. Y por eso podía vencer. Eso no es de personas inteligentes. Ponerte en peligro voluntariamente es tentar a Dios y puedes estar segura de que Dios no te librará. Así es que le dice nuestro Señor Jesús, si es verdad que está escrito, pero también está escrito que Dios no puede ser tentado. Y nadie que lo haga quedará libre de culpa o de pecado. Así es que si nuestro Señor Jesús hubiera obedecido, ciertamente hubiera pecado. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesús, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, lo primero que debe de venir a nuestra mente es nuestra salvación. Ese cordero que tenía que ser inmolado para que la raza humana sea rescatada del pecado, tenía que ser uno sin ningún defecto, sin ninguna mancha de pecado. Así es que, por muy pequeño que hubiera sido el pecado de nuestro Señor Jesús, amigo, amiga que estás escuchando, ahora no estuviera yo aquí predicando la verdad de Dios. ¿Para qué? Si no iba a haber oportunidad de que me salvara y nadie se salvara. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Lo tentó la primera vez. Vio que no trabajó su astucia. Lo tentó por segunda vez tampoco. Y dijo, la tercera es la vencida. Dice que lo llevó en un monte alto, muy alto, en donde se podía mirar todos los alrededores de los reinos que existían en ese tiempo. Y Satanás, como desde cuando hizo caer en pecado al primer hombre, a Adán, a quien Dios le había dado dominio de todas las cosas en este mundo, Satanás se autoproclamó él como representante de este mundo. Y en el libro de Job vemos cuando cuando el diablo se presenta delante de Dios como representante del mundo. Entonces le dice, si tan solo te postras delante de mí, si te arrodillas delante de mí y me adoras, lo que es mío va a ser tuyo. Jesús tenía un propósito. Ese propósito era rescatarnos del pecado. Y en ese propósito venía incluido obedecer al Padre, llegar hasta el día de sacrificio sin ni siquiera una mancha de pecado. Porque si así hubiera sido, el sacrificio no hubiera tenido valor. Así es que cuando nuestro Señor Jesús era tentado, Él pensaba, hermano, hermana, en ti y en mí. Eso quiere dar a entender que cuando nosotros seamos tentados en este tiempo,
Si hemos aprendido del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios, cuando seamos tentados pensaremos en aquel que su vida dio para rescatarnos de este mundo y la destrucción de todas las cosas. Que nos rescató para muy pronto darnos vida eterna. Pensaremos en Él y así no pecaremos fácilmente. Mateo 16, 22, 23 dice así. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quédate detrás de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás buscó hasta la mejor o la peor manera de engañar a nuestro Señor Jesús. Pero no podía, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Porque nuestro Señor Jesús pensaba en el rescate de nuestra alma. Dice que en esta ocasión el diablo usó a Pedro. Cuando nuestro Señor Jesús le decía a sus discípulos que Él va a ser entregado en manos de pecadores y la forma en que perecerá, Pedro le dice: Señor, ten misericordia de ti mismo. De ninguna manera te dejes o permitas que eso te ocurra. Pedro entendía que nuestro Señor Jesús tenía el poder para librarse de manos de los pecadores. Como decía nuestro Señor Jesús, quienes le iban a quitar la vida. O en manos de quienes Él dejaría su vida para rescatarnos a nosotros del pecado. Pero nuestro Señor Jesús le contesta a Pedro, a la persona de Pedro, pero a Satanás que estaba detrás de Pedro, que era a quien le convenía que tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, nos pierdamos. No hay sacrificio, no hay rescate, estamos perdidos. Es a Satanás a quien le convenía. Y por eso era él quien se encontraba detrás de Pedro, usando la boca y la mente de Pedro por un pequeño momento para impedir que nuestro Señor Jesús nos rescatara. Pero nunca dejaba de pensar en el pecador, en nosotros. Tenía un propósito y ese propósito lo mantenía apartado del pecado. Él sabía que si se manchaba, aun si fuera con lo mínimo de pecado, se acababa el plan de salvación. Hoy no hubiera esperanza para ninguno. Mateo 27, del 27 al 31, dice así. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Está bien, dice Satanás. Te he tentado de uno y de muchas veces, pero no quieres caer. Esta vez me voy a encargar de maltratarte. O sea, el mismo Satanás en persona de los que escarnecían a nuestro Señor Jesús, lo estaba haciendo. Entonces, el propósito de nuestro Señor Jesús era rescatar a esta raza humana, rescatar lo que se había perdido. Y con esa mentalidad permanecía en completa obediencia al Padre. Se apartaba al 100% del pecado. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. El propósito de Cristo Jesús era rescatarnos del pecado, por eso nunca se contaminó.
si hubiera sido una sola gota o el tamaño de una sola gota de agua, el pecado de nuestro Señor Jesús ya no nos hubiera podido rescatar. Y de eso estaba preocupado Satanás, viendo de qué manera lo hacía caer. Pero nuestro Señor Jesús pensaba en esta raza perdida a quien venía a rescatar. Entonces dice que a nuestro Señor Jesús, los soldados del gobernador lo llevaron al pretorio y se reunieron mucha gente alrededor. Le vistieron de escarlata, o sea, burlonamente lo estaban vistiendo de rey. Le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Ya puedes imaginarte, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Solo cuando me pongo a imaginar yo una corona de espinas sobre mi cabeza, cuando se empiezan a clavar esas espinas en el pellejo de la cabeza, es un dolor tremendo. Es un dolor que pudo haber provocado que cualquier hombre dijera, es demasiado, no puedo. Pero nuestro Señor Jesús tenía un propósito. Y ese fue rescatarnos del pecado. Le pusieron una corona de espinas. Le pusieron una caña en la mano como la que usaban los reyes. Y a según le vendaron los ojos y le daban de bofetadas y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Todo eso tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. Burlonamente se postraban delante de él y le decían, salve, rey de los judíos, o sea, saludo de rey. Tomaban la caña que tenía nuestro Señor Jesús en la mano y con ese mismo le golpeaban en la cabeza. Y ahí imagínate, es la corona de espinas sobre la cabeza de nuestro Señor y de encima con la caña le golpeaban la cabeza. Es un dolor terrible, es un dolor tremendo, pero nuestro Señor Jesús pensaba en ti, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Si tan solo nuestro Señor Jesús, por la aflicción y la angustia del dolor, hubiera pronunciado una palabra con el que ofendiera al Padre, si hubiera pecado por causa del dolor, hoy no estuviéramos aquí pensando que nos espera un futuro mejor. En ese momento se hubiera terminado todo, pero aún cuando nuestro Señor Jesús sufría inmenso dolor, nunca pronunció ninguna palabra de maldición en contra de nadie porque había venido a salvar lo que se había perdido. Tenía un propósito y ese propósito era el que le ayudaba en todo lo que era su vida sin pecado. Así es que si nuestro Señor Jesús pensaba en nosotros aún cuando sufría dolor, con tal de mantenerse limpio para que ese sacrificio, limpio de pecado, para que ese sacrificio sea lo que realmente se necesitaba para limpiarnos de nuestro pecado, nuestro Señor Jesús no abría su boca para decir nada. Mateo 27 del 38 al 44 dice, Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Satanás, en persona especialmente, de los que supuestamente en ese tiempo eran pueblo de Dios, se burlaba de nuestro Señor Jesús y lo comparaba con malhechores. Lo pusieron en medio de dos malhechores. Según el castigo de la cruz era una maldición directamente de Dios. Sabemos que el pecado es una maldición que condena a muerte. Así es que cuando nuestro Señor Jesús voluntariamente se echó nuestro pecado sobre él,
porque él nunca tuvo nuestro pecado sobre él. Recibía la maldición de muerte y muerte de cruz. Y por eso en ese sacrificio hay oportunidad aún para el peor pecador de este mundo, siempre y cuando quiera arrepentirse y su arrepentimiento sea genuino. Y los que pasaban le injuriaban, o sea, se burlaban de él, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No hay un reto más grande, y nosotros como seres humanos lo sabemos, que nosotros seamos capaces de hacer tales cosas, y a veces no lo hacemos, quizá por nuestras propias razones. Pero viene otro y te dice: no que te afamas tanto que tú puedes y que puedes el otro y aquello. ¿Por qué no lo haces? Seguramente nada sabes y nada puedes, por eso no haces nada. Y nosotros como seres humanos inmediatamente nos gana ese orgullo. Y decimos: claro que puedo, te voy a mostrar que puedo. Pero vemos que grande era la humildad de nuestro Señor Jesús con el propósito de rescatarnos, que no pronunciaba ninguna palabra. Di lo que quieras, yo sé lo mejor. Aún para esas personas que le estaban insultando y hablando locuras hacia nuestro Señor Jesús, Él procuraba salvarlos. Tristemente, la mayoría no quiso, pero no fue culpa de nuestro Señor Jesús, sino de ellos mismos. Entonces dice que meneaban la cabeza y decían: este es el mismo que en una ocasión dijo que Él puede derribar el templo que fue hecho por mano de hombres y lo reedifica sin mano de hombre. Ni siquiera eso podían entender, que según la Biblia testifica que con el templo se refería a su propio cuerpo, la muerte que le darían y cómo en 3 días volvería a la vida. Entonces se burlaban de él y decían: si realmente fuera capaz de derribar el templo que tantos años tardó para construirlo y volverlo a construir él solo, sin ayuda de nadie en 3 días, entonces que lo pruebe bajándose de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Los principales del pueblo, los escribas y los fariseos, los principales líderes del pueblo de Dios, los que supuestamente deberían conocer al Todopoderoso, en primer lugar deberían de entender que cuando se castigaba a una persona, era castigo de Dios, pero Dios no enviaba a nadie a burlarse de esa persona. Eso no era de Dios. Así es que aun cuando en el pasado se hubiera condenado a alguien que realmente fuera un malhechor, Dios no enviaba a ninguno a burlarse de aquel que está siendo castigado. Para nada. Pero ahí se encontraban estos que decían que ellos lo saben todo, que conocen a Dios, que son salvos. Y burlándose de la salvación de Dios, de nuestro Señor Jesús. Ellos también se burlaban de nuestro Señor Jesús. Ellos también lo provocaban. Esos que por 3 años y medio habían escuchado al Salvador predicar en medio de ellos y nunca habían querido creer, nunca tuvieron el propósito de creer, ahora le están diciendo: si realmente tú eres hijo de Dios, pruébanos ahora, bájate de la cruz y vamos a creer que realmente eres hijo de Dios. Si nuestro Señor Jesús, como hombre, hubiera querido cumplir el capricho de ellos,
Si como hombre hubiera sufrido orgullo como el que sufrimos nosotros ahora. Y había dicho, en primer lugar, no tengo por qué estar sufriendo acá si el que pecó no soy yo. Y se bajara de la cruz. Hoy no estuviera yo aquí predicando la verdad de Dios. Porque no habría oportunidad para mí ni para ningún otro. Pero nuestro Señor Jesús tenía un propósito. Y ese propósito era rescatar al pecador. Entonces, aunque Satanás usaba las palabras, al verte descender de la cruz, vamos a creer en ti. Nuestro Señor Jesús nunca hizo caso. Estaba centrado en el propósito de rescatar lo que se había perdido. Rescatar a nosotros los pecadores. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Según los fariseos, los escribas, los principales líderes del pueblo. Ellos se creían santos, ellos se creían perfectos, porque según ellos cumplían la ley de Dios al pie de la letra, según ellos. Así es que los ignorantes que no querían abrir sus ojos y los incrédulos que se hacían los ciegos hacia nuestro Señor Jesús, pudieron haber sido engañados por estos maestros de la ley y decir, pues, pueda que estos tengan razón. Vamos a ver qué pasa. Pero ahora no solo las personas que decían que ellos no necesitaban de salvación, sino que ahora hasta los delincuentes. Dice que aún los malhechores que estaban colgados, uno a su derecha y el otro a su izquierda, le insultaban. Aún a ellos está usando Satanás para desviar a nuestro Señor Jesús de su propósito. Pero no eran los dos malhechores realmente los que provocaban a nuestro Señor Jesús, sino que era uno. Lucas 23:39 dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, crucificaron a nuestro Señor Jesús en medio de dos malhechores. Ellos sí merecían el castigo, pero no nuestro Señor Jesús. Entonces, no eran los dos que se burlaban del Señor, sino que uno solo. Cuando el pecado se ha apoderado completamente del corazón, aún en el momento de la muerte, el comportamiento de tales personas es cruel. Lucas 23 del 40 al 43 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, este mismo día tú eres salvo. Así es que aún este delincuente insultaba a nuestro Señor Jesús, se burlaba de él, le exigía como que mereciera, pero del otro lado estaba este delincuente arrepentido, con un arrepentimiento genuino. Lo primero que hace es reprender al otro y le dice, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que aquí todos estamos condenados? Y hay una diferencia porque este hombre que se encuentra en medio de nosotros, ningún mal hizo. Tú eres un malhechor y yo soy un malhechor, pero este hombre que se encuentra en medio nuestro no lo es. Y le dice a nuestro Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor le dice, en este momento eres salvo. Pudo soportar que aún un delincuente se burlara de él porque tenía un propósito. Ese propósito era nuestra salvación. Si nuestro Señor Jesús pudo vencer tentación, pudo vencer burlas, pudo vencer todo y a todos,
con tal de rescatarnos del pecado, ¿por qué no obedecerle ahora con nuestra mentalidad y nuestro propósito en Dios? Si nosotros llegamos a esa conclusión del propósito de mi vida es Dios, ciertamente podremos vivir sin pecado. Jesús era un hombre. Y vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 2 del 17 al 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claramente lo dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, aunque nunca olvidó de dónde venía y a dónde volvería después de cumplir con su obra, con su propósito en esta tierra, cuando caminó en esta tierra fue al 100% humano. Dice que por lo cual debería ser en todo, no en una cosa, sino en todo semejante a nosotros, sus hermanos. Porque ahora Él es el que ministra a nuestro favor a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote que no ofrece sangre de animales como en el Viejo Testamento, sino que se ofrece a sí mismo por cada persona para salvarlo. Había un propósito en la vida de nuestro Señor Jesús cuando caminaba en esta tierra. Y ese propósito era rescatarnos. Y para rescatarnos no podía haber ni siquiera una pequeña manchita de pecado en él. Por eso nunca pecó, porque tenía un propósito. Así es que nosotros también hay que tener un propósito. Y ese propósito es, primero, aceptar la salvación de Dios y luego vivir para Dios. Ahora vamos a ver ejemplos, dos ejemplos de dos hombres, cortos ejemplos, para que veamos que siempre que se tenga un propósito se podrá lograr. Génesis 39, 7 al 9 dice así. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? En esta ocasión dice que la mujer de Potifar, el amo de José, le dice a José, acuéstate conmigo. Vamos a tener relaciones sexuales. José vemos que primero le explica. Yo llegué a este lugar y por hallar gracia delante de Dios he hallado gracia delante del dueño de esta casa. Y así me ha puesto por ministro en todo lo que es su pertenencia. Todo lo que se hace con lo que es la heredad de este hombre. Todo lo hago yo y en nada se me cuestiona. Pero una cosa se me ha puesto aparte. Y nunca me debo acercar ni abusar. Y esa cosa eres tú, su mujer. Así es que había un propósito en el corazón de José. Y ese propósito lo dice claramente. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, José estaba preocupado de hacer bien a quien le había hecho bien. Pero su mirada no estaba en su amo.
Su mirada no estaba en la mujer, su mirada estaba directamente en Dios. Y pensaba José, ¿cómo le voy a pagar mal a quien me ha hecho bien? Y así voy a pecar contra Dios. No puede ser de ninguna manera. Y dice que José salió huyendo de esa mujer. En algún pasaje de la Biblia dice, huye de la tentación. En otro, resiste a la tentación y el tentador huirá de ti. José salió huyendo del pecado porque tenía un propósito y su propósito era ser fiel a Dios. ¿Por qué voy a pecar contra Dios? No es necesario pecar contra Dios. Ese era el propósito de José. Y Dios quiere, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que estás escuchando, que ese también sea nuestro propósito en este día. ¿Por qué voy a pecar contra Dios? ¿Cómo pecar contra Dios cuando Él me ha hecho bien? ¿Cómo pecar contra aquel que su vida entregó en una cruel cruz con el propósito de rescatarnos del pecado? ¿Y vamos a seguir pecando? Que Dios nos libre de cometer tan grande mal. Otro ejemplo es Job. En el mismo libro de Job, el capítulo 1, el versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos que es el primer versículo en este libro de Job. Y empieza dando detalle de quién realmente era Job. Ya luego los que conocen la historia ya saben lo que pasa aquí. Pero da testimonio de que Job era un hombre perfecto y recto. Temía a Dios y se apartaba del mal. Job tenía un propósito. Y ese propósito era agradar a Dios con su vida. Temer en el contexto de hijos de Dios es reverenciar a Dios y darle gloria. Job tenía reverencia por Dios. Job vivía su vida para dar gloria a Dios. Y por eso la Biblia da testimonio de Job como un hombre perfecto y recto, un hombre perfecto y justo. Muchas personas testifican con su boca, pero hombre perfecto no hay ninguno. Cuando habla de Noé, de perdido antes del diluvio, dice que era un hombre perfecto entre los de su tiempo. Las personas perfectos para Dios son los que se apartan del mal. Los que tienen un propósito en su corazón y ese propósito es agradar a Dios. Y Dios nos aconseja en la Biblia cómo lograrlo. Proverbios 14:2 dice así: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Quieres estar seguro? Si delante de la presencia de Dios eres hombre o mujer perfecto, perfecta, recto o recta, dice claramente, el que camina en rectitud, o sea, el que tiene el propósito, el que vive para hacer la voluntad de Dios, ese es el que reverencia a Dios. El que hace lo contrario, no importa que seas un pastor, no importa que seas anciano, no importa que todo el tiempo estés siendo la iglesia, eso no importa. Si no vives conforme a la palabra de Dios, te engañas a ti mismo. El que camina en la rectitud de Jehová es el que le teme. El que no lo hace es un perverso, es un pecador libertino. Proverbios 3:7 dice así:
No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, nunca te aconsejes a ti mismo. Yo creo que esto es bueno, por eso no tengo que preguntar a nadie, por eso no tengo que estudiar la Biblia, etc. No hagas eso. No seas sabio en tu propia opinión. Reverencia a Dios. Y en tu reverencia a Dios te vas a apartar del mal, te vas a apartar del pecado. Tienes que tener un propósito y ese propósito es reverenciar a Dios y darle gloria. Ese tiene que ser nuestro propósito. El propósito de nuestro Señor Jesús era salvarnos. El propósito de José en Egipto era reverenciar a Dios y darle gloria. El propósito de Job era reverenciar a Dios y darle gloria. Hoy nuestro propósito tiene que ser el mismo. Reverenciar a Dios y darle gloria. Proverbios 14:16 dice así. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La sabiduría consiste en apartarse del mal. Y cuando habla de sabiduría, sabios son los hijos de Dios. Los que realmente son hijos de Dios. Y no solo son por la palabra, sino que la sabiduría que hay en ellos los lleva a la reverencia y gloria a Dios con sus vidas. Se apartan del mal, se apartan del pecado. Ya para ir concluyendo, Romanos 6, 10 y 11 dice así. Porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada de lo que tienes que preocuparte. No tienes que decir, en el cielo está la ley, ¿quién lo vaya a buscar? Del otro lado del océano está la ley, ¿quién lo irá a buscar para que me lo explique? La palabra está a la puerta de tu vida. La Biblia, el manual de vida, en donde Dios quiere darte instrucciones, al igual que a mí, cómo vivir. Dice claramente la palabra de Dios referente a lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Porque en cuanto Él murió, nuestro Señor Jesús murió, le dio muerte al pecado. Y esa muerte que le dio al pecado fue una vez y para siempre. En el Génesis encontramos que cuando Dios le habla a la mujer concerniente a lo que era el tiempo y a lo que esperaba en el futuro, decía que Satanás leería el talón del descendiente de la mujer, pero el descendiente de la mujer le aplastaba la cabeza. Le aplastaba la cabeza. Piensa en esto. Cualquier animalito de los que se arrastran en la tierra, aunque no fuera una serpiente, le aplastas la cabeza, se la destruyes completamente. ¿Crees que ese animalito se va a levantar y se va a ir otra vez? No, para nada. Entonces, ese es no solo al pecado, sino también al autor del pecado. Nuestro Señor Jesús le aplastó la cabeza, le dio muerte al pecado, como dijimos antes. Él nunca se contaminó en pecado. Cuando llegó el momento, se echó sobre él nuestra culpa, nuestra maldad, nuestro pecado. Y eso fue lo que lo condenó a muerte y muerte de cruz. Su amor hacia nosotros. El propósito con el que vino a esta tierra. Rescatarnos del pecado y abrirnos la puerta del cielo, la puerta del reino de Dios, para que con él vivamos por una eternidad. Entonces dice Pablo que nuestro Señor Jesús murió
una sola vez y para siempre. Le dio muerte al pecado una sola vez y para siempre. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a imaginar lo que es nuestra vida, ¿cuántas veces podemos ser pecadores? Según la Biblia, una sola vez. Nuestro Señor Jesús una vez se echó sobre él el pecado y le dio muerte. Ahora la vida que vive nuestro Señor Jesús, lo vive para Dios. No quiere decir que después de su muerte en la cruz empezó a vivir para el Padre, sino que siempre vivió su vida para el Padre. Pero después que llevó el pecado sobre sí mismo, nuestro pecado, ya no volvió a tener relación con el pecado jamás. Él es el que nos rescata y Él es nuestro ejemplo para vivir. Por eso dice, así también vosotros, nosotros, tú, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, considerémonos muertos para el pecado. O sea, cuando nos ponemos a pensar en una persona que está muerta, en una persona que está en el sepulcro, esa persona no bebe, esa persona no come, esa persona no habla, esa persona no hace nada. Está quieto, está quieta en el lugar en donde está. Pues de igual manera, nosotros, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, para el pecado vamos a ser así. No vamos a participar para nada, porque estamos muertos para el pecado. Para el pecado ya no existimos más. Pero para Dios estamos vivos. Y para Cristo Jesús. O sea, para Dios vivimos. En Cristo Jesús, que es quien nos ha rescatado del pecado. En este día, la invitación es para ti, hermano, hermana que estás escuchando. Ya has dado muerte al pecado, participando de la muerte de Cristo Jesús simbólicamente por medio del bautismo en las aguas. El día que fuiste sumergido, sumergida a las aguas. Ese día participaba simbólicamente de la muerte de nuestro Señor Jesús. Solo una vez y para siempre. Ese día estabas dando muerte al pecado. Y si hoy el pecado todavía vive en ti, hoy puedes aplastarle la cabeza. Solo tienes que adoptar el propósito, que es reverenciar a Dios y darle gloria. Si reverenciamos a Dios y le damos gloria con nuestra vida, si ese es nuestro propósito, podemos estar seguros que el día de la recompensa, nosotros estaremos ahí en primera fila. Entonces, nuestro Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él fue hombre también cuando caminó en esta tierra. Fue tentado al igual que nosotros. Sufrió dolor aún más que nosotros. Pero nunca pecó. Ni siquiera una pequeña mancha de pecado se pudo hallar en él. Porque el sacrificio para que tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, podamos vivir, y no solo ahora, sino con Él por una eternidad, tenía que ser un sacrificio perfecto, sin ni siquiera la mínima mancha de pecado. Nuestro Señor Jesús pensaba en ti y pensaba en mí cuando caminaba en esta tierra, por eso nunca pecó. José de Egipto pensaba en Dios, por eso no quiso pecar. Job pensaba en Dios, por eso nunca quiso pecar. Estos hombres pensaban en reverenciar a Dios y darle gloria. Ese era su propósito. Y la invitación es para ti, amigo, amiga que estás escuchando. Vemos que en alguna parte de este mensaje aparece que un hombre malhechor tuvo la oportunidad el día que nuestro Señor Jesús era burlado por los pecadores. El día que fue condenado a muerte, tuvo la oportunidad de ser salvo. En ese momento que agonizaba, él sabía que no podía ponerse el sol antes de que él muriera y decía: Señor, ahora estoy condenado por causa de mi pecado,
pero tú me puedes emblanquecer y tú me puedes dar vida para un futuro mejor. El Señor le decía, ahora eres salvo. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, no importa la manera en que te hayas corrompido en el pasado con el pecado, no importa el pecado en el que estés viviendo ahora. Si quieres hacer de tu vida el propósito de reverenciar a Dios y darle gloria, con tu vida, hoy la salvación ha llegado a ti. Esta es la invitación. Mira cómo se encuentra el mundo en este tiempo. Satanás ya no vacila con las vidas. El que se aparta de Dios y se abandona en manos del diablo, el diablo los destruye, tanto físicamente como espiritualmente, y se le acaban sus oportunidades. Pero hoy, Dios no quiere que tú, amigo, amiga que estás escuchando, termines así. Y por eso, Dios hoy te invita a que aceptes la salvación. Que adoptes el estilo de vida, especialmente de nuestro Señor Jesús. Él tenía el propósito de rescatarnos del pecado. Y te invita a ti, a todo el que escucha, a la igual manera que a mí, a vivir con un propósito. De vivir nuestra vida para nuestro Padre Celestial, así como nuestro Señor Jesús lo vive. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.